Lo que ocurrió después de la muerte de Pablo Escobar te dejará atónito. El rey de la droga, quien durante años fue uno de los hombres más buscados del planeta, fue asesinado a tiros por la policía colombiana en la ciudad de Medellín. Su cártel recibió su nombre por la ciudad que dominó durante tanto tiempo. Él fue uno de los hombres más ricos del mundo, y lo suficientemente despiadado como para acabar con la vida de cientos de personas que se interpusieron en su camino. Desde traficantes de drogas hasta funcionarios del gobierno y policías, la noticia de su muerte generó regocijo en algunos sectores, mientras que el pueblo de Colombia inundó las calles de luto por su ídolo más controvertido. Sin embargo, poco después, parecieron olvidarlo. Pablo Escobar poseía lujosos ranchos, zoológicos privados, helicópteros y barriles de efectivo escondidos por todas partes en Colombia. Entonces, ¿qué ocurrió con todo esto después de su repentina muerte? ¿Qué le sucedió a su familia, su esposa, su hijo y su hija? ¿Dónde están hoy? ¿Aún tienen vínculos con el imperio de la droga de Pablo? Vamos a averiguarlo. El 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue acorralado por las fuerzas del orden, bajo la presión de las amenazas que pesaban sobre su familia. El capo intentó negociar su redención, condicionando su entrega a la salida del país de su esposa e hijos. Pero esta vez, su propuesta no encontró eco en el poder ejecutivo. Aunque logró evadir el bloque de búsqueda durante 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad, el Angelito, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando de sicarios de bajo rango. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa e hijos, refugiados en residencias bajo estricta vigilancia policial, llevó a que el gobierno utilizara este hecho como carnada para atraer a Escobar. Hasta ese momento, él sufría problemas gástricos y presuntamente había anunciado la formación de un grupo armado denominado Antioquía Independiente. El bloque de búsqueda se dedicó a localizar a Escobar, y tras 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia, el 1 de diciembre de 1993, logró rastrear 6 llamadas que Escobar hizo a su hijo. Unidades de inteligencia, utilizando tecnología francesa y británica adquirida por la Policía Nacional en 1991, localizaron el paradero del capo. En una entrevista, Gilberto Rodríguez Orejuela afirmó haber ayudado a la compra de dicha tecnología. Esa misma tarde, del 2 de diciembre de 1993, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba. Una vez localizado en el barrio Los Olivos, un sector de clase media de Medellín, al momento de ser descubierto, lo cuidaba solo un sicario llamado Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como el Limón, quien murió abatido en el enfrentamiento con los agentes que ingresaron a la vivienda. Al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de las casas aledañas y recibió 3 disparos. El primero de estos disparos, que lo impactó, provino del fusil de un agente que cubría la salida posterior de la casa. Lo recibió cuando intentó retroceder sobre sus pasos en el tejado, siendo alcanzado en la parte posterior del hombro. La bala se alojó entre los dientes 35 y 36, según el dictamen de los forenses. Y, probablemente, Escobar cayó sobre el techo de teja tras este impacto. Un segundo disparo, localizado en el muslo izquierdo, le impidió volver a levantarse. Finalmente el tercero, y más polémico, alcanzó su cabeza a corta distancia. Este disparo fue negado posteriormente por el bloque de búsqueda. Entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, y salió por el izquierdo. La bala lo mató de forma instantánea. De su muerte existen varias hipótesis: que se suicidó mediante un disparo debajo del oído, lo cual se observó en la exhumación de su cadáver. Esta versión coincide con el lema de los extraditables: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Y es la versión defendida por su familia. Se dice que un francotirador del grupo, los Pepes, le disparó, que un oficial de la DIGIN, que formaba parte del bloque de búsqueda, le disparó, o que un francotirador de la Delta Force le disparó el tiro de gracia. También se menciona al coronel Hugo Elidoro Aguilar, quien lideró el grupo de asalto que llegó a la casa, así como a Carlos Castaño Gil, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según la confesión de un paramilitar conocido como John, Escobar fue acribillado por un escuadrón del bloque de búsqueda.
La muerte de Escobar generó reacciones diversas. Su familia y protegidos lloraron su deceso, y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de Medellín. Sin embargo, la prensa y el gobierno consideraron su muerte como un triunfo en la lucha contra las drogas y el principio del fin del tráfico de estupefacientes, lo cual no ha sucedido hasta la fecha. Hoy en día, guerrilleros, paramilitares y grupos de delincuencia organizada, conocidos como BACRIM, se disputan el negocio del narcotráfico. Aunque inmediatamente después de su abatimiento, los cárteles de Cali y Norte del Valle controlaron el narcotráfico hasta sus respectivas disoluciones. Entre los mitos sobre su muerte figura uno que sostiene que no falleció, que contrató un doble y que está escondido disfrutando de su fortuna. Entre quienes aún lo consideran muerto, su imagen sigue siendo muy vigente y se utiliza políticamente. Sus fotografías se venden junto a las del Che Guevara, e incluso, en algunos lugares, todavía es venerado como un santo. En su tumba se depositan ofrendas, y su leyenda forma parte del circuito turístico de Medellín. Su hacienda en el campo ahora es un museo visitado por miles de turistas al año. Su imagen tiene tanto peso que continúa siendo utilizada incluso en campañas políticas, en la venta de camisetas en Austria, Estados Unidos, Guatemala y México, así como en álbumes de figuras para niños, relojes con su imagen y libros sobre su vida. El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado el 28 de octubre de 2006. A petición de algunos de sus familiares, con el propósito de tomar una muestra de ADN para confirmar la presunta paternidad de un hijo extramatrimonial y despejar cualquier duda sobre la identidad del cuerpo que llevaba 12 años enterrado junto a sus padres. Un video del momento fue transmitido por el canal RCN, hecho que disgustó a su hijo Juan Sebastián Marroquín, quien acusó a su tío Roberto Escobar Gaviria y a Nicolás Escobar, sobrino del capo, de ser mercaderes de la muerte. Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que lo acribillaron a balazos, pero su legado sigue tan presente como cuando exportaba toneladas de cocaína y mantenía a Colombia bajo el terror de sus atentados. Series de televisión, películas y libros han perpetuado su leyenda y hacen inútiles los esfuerzos del alcalde de Medellín por borrar sus huellas. Se planea derruir el edificio Mónaco, donde Pablo Escobar vivió con su familia, convertido en una estación de peregrinaje para los narcotour, que rememoran un pasado colmado de dolor y sangre. También cambiaron la lápida que colocó su madre, ya fallecida, en su sepulcro del cementerio Montesacro, donde se leía: «Mientras el cielo exista, existirán tus monumentos y tu nombre sobrevivirá como el firmamento». Ante ella, en el 10º aniversario de la muerte del jefe del cártel de Medellín, doña Hermilda aseguró al mundo que su hijo era el hombre más humano que hubo sobre esta tierra. Era muy bueno y lo volvieron malo. Los pobres lo querían mucho y los ricos nada, porque iba a pasos agigantados hacia la presidencia de la República. En esa fecha también acudió al Campo Santo un sicario que aprendió de niño el oficio con uno de los matones de Pablo. Todos queríamos ser traquetos, mafiosos de Bocamonta. Escobar corrompió a la sociedad por el dinero, cambió los valores y murió a los 44 años. ¿De qué le sirvió tanta riqueza?, se preguntó. Razón no le faltaba. Los lugartenientes y lavaperros de Escobar fueron asesinados o pasaron largos años en prisión. Y quienes siguen vivos son parias obligados a permanecer en alerta las 24 horas por temor a ser nuevamente apresados, ya que algún viejo enemigo quiera acabar con ellos. Esto le ocurrió a Griselda Blanco, la reina de la coca, a quien Pablo consideraba su maestra. Pasó 20 años en cárceles norteamericanas. Regresó a Medellín sin estridencias y se creyó a salvo, hasta que un sicario la mató a los 69 años. Popeye, el asesino de cabecera del capo, quien presumía de haber cegado la vida de más de 300 personas, murió en prisión en 2020, tras ser condenado a 30 años por el delito de narcotráfico y múltiples asesinatos, siempre bajo la sombra de su antiguo jefe, cuyo legado aún perdura. Los capos sobrevivientes del cártel de Medellín, como Don Berna, siguen en prisión o han sido asesinados, y los que quedan son mirados con recelo, pues sus vidas no cuentan con la protección de los políticos corruptos que antes los apoyaban. Así, los capos son despojados de su poder.
Algunos aún piensan en lo que pudo ser Colombia si Escobar no hubiera existido. Sin embargo, su familia no se ha olvidado de él. Sus hijos, Juan Pablo y Manuela, han forjado sus propias vidas y han tratado de alejarse de la oscuridad que los rodeaba. Juan Pablo ha sido un defensor de la paz y se ha alejado de la violencia que marcó su infancia. Manuela, por su parte, ha buscado una vida tranquila en el extranjero, donde vive con su madre. Con el tiempo, la familia Escobar ha tratado de mantener el legado de su padre, pero también de distanciarse de su oscuro pasado. Su familia es objeto de atención mediática y ha estado envuelta en controversias, sobre todo cuando se han vendido películas y libros sobre la vida de Escobar sin su consentimiento. A pesar de esto, han intentado construir un futuro alejado de la sombra de su padre. La historia de Pablo Escobar es una que sigue generando interés en todo el mundo, y su figura se ha convertido en un símbolo del narcotráfico en Colombia. Sin embargo, su legado es uno de dolor y sufrimiento, y su vida y muerte son recordadas como un capítulo oscuro en la historia del país. La lucha contra el narcotráfico continúa en Colombia, y el impacto de Escobar sigue sintiéndose hoy en día.